Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y nada, hoy es lunes y hoy toca Book Haul y recomendaciones de Booktubers. Y bueno, y como siempre suelo hacer, voy a empezar primero con las recomendaciones de los Booktubers y luego ya pues continuaré con... Hoy os traeré 3 libros de segunda mano y 2 nuevos. Bueno, pues empezamos con las recomendaciones de Booktuber y empezamos con Jorge, de Páginas Leídas. Jorge es un chico que descubrí no hace mucho y que bueno, que me gustó mucho, no solo por cómo da las explicaciones, sino porque es un gran amante de los clásicos. De hecho, hace poquito reseñó La Regenta y bueno, y todos sus comentarios son muy fabulosos, ¿no? Y bueno, él lo hace todo en su casa, en su fondo también su estantería, con sus libros, con sus joyas. Y bueno, ha reseñado algunos libros, por ejemplo la de La Niña Duende de George Sand, que bueno, que también reseñé hace un tiempo, pero bueno, él la reseña como dentro de una tetralogía que escribió George Sand en la época y lo hace de una forma maravillosa. Ya os digo, es un amante de los clásicos y un chico que yo he descubierto hace muy poquito y que la verdad me gusta mucho como reseña y sobre todo eso, el que se nota que al haber leído mucho clásico tiene bastante base de valor para poder saber discernir dentro del mare magnum de clásicos que hay los que más le han gustado y los que menos, ¿no? Y bueno, todas sus opiniones son muy valiosas para los amantes de la literatura como nosotros. Así que bueno, esta joyita de canal que acabo de descubrir hace nada, os la tenía que traer porque bueno, porque ya os digo que sus explicaciones, su forma tan a veces apasionada de comentarlos y de cuando no le ha gustado lo dice también, que no le ha gustado por esto está todo muy razonado y bueno, y creo que es un canal que tenéis que descubrir y disfrutar como he hecho yo hace, ya os digo, muy poquito. Así que pues bueno, Jorge de Páginas Leídas, os lo recomiendo. Bueno, el segundo canal que os traigo es muy especializado y lo lleva Miguel, que el canal se llama Miguel Sardeña. Miguel Sardeña es un booktuber, bueno, pero creo que aparte de booktuber es muchas más cosas, porque bueno, ha prologado libros, ha colaborado con editoriales, es un gran entendido sobre todo de la literatura asiática. Este canal es de Argentina, muchas veces colabora con Entrevidas TV, que es otro canal muy interesante que se basa en que suele funcionar en base a entrevistas a autores, a escritores, y el chico que lleva Entrevidas y Miguel Sardeña suelen colaborar mucho y cuando de vez en cuando pueden juntarse y pueden comentar algún tema o algunos libros que propone Miguel Sardeña, la verdad es que suelen ser vídeos, son joyas donde aprendes muchísimo. Ya os digo, Miguel Sardeña no es que sepa de literatura asiática, es que es un verdadero es un maestro al respecto. Y bueno, a veces ya llega un momento en el que empieza a leer fragmentos, te va explicando por qué dice esto, por qué lo otro. Sabéis que normalmente en la escritura asiática, la japonesa sobre todo, es muy metafórica. Y él, bueno, el hombre ha leído tanto y sabe tanto de este tema y de las épocas históricas en las que se divide la historia de la literatura japonesa, por ejemplo, que os lo explica el porqué de un género detrás del otro, o sea, un periodo detrás de otro, cómo se expresaba cada autor, qué querían transmitir. Normalmente, pues bueno, en países donde ha habido mucho analfabetismo y mucha represión por parte porque claro, Japón fue feudal hasta hace
pues muy poquito, ¿no? Hasta finales del 19 prácticamente. Entonces es un país que hasta hace 2 días estaba muy sometido a los designios de sus señores feudales y del shogun y eso. Entonces pues bajo esa limitaciones, pues el pueblo no tenía acceso a la cultura, y luego si querían decir algo tenían que hacerlo muy metafóricamente, muy poéticamente, para que fuera algo muy sucinto, no muy claro, ¿no? Para que no tuvieran represalias contra ellos. Entonces, pues bueno, Miguel Sardeña, ya os digo, se introduce, se sumerge en la literatura asiática, nos lo explica paso a paso, y ya os digo, escucharlo hablar es una delicia. El hombre, yo lo descubrí a través de Entrevidas TV, pero luego por supuesto me suscribí a su canal y desde entonces estoy pues enamorado de su canal y de todo lo que sabe y todas las joyitas que nos trae. Por desgracia, al tratarse de un canal de Argentina, pues hay muchísimas obras que él reseña y que nos descubre que solo se han traducido al español y se han editado en Argentina, con lo que aquí en España no nos llega. Y si queremos conseguirlo es a través de páginas latinoamericanas que nos cobran unos portes a veces un poco elevados y nos salen los libros muy caros. Entonces, igual que Latinoamérica tiene mucha dificultad a veces con algunos libros publicados en España, al contrario también ocurre. Es decir, hay algunos libros que Miguel Sardeña reseña y que nos descubre que están editados por editoriales argentinas y que aquí no nos llegan, y ya os digo, el conseguirlos a través del charco encarece muchísimo los portes y es muy difícil de conseguir. Pero bueno, de todas formas, yo nada más que por el hecho de escuchar a Miguel Sardeña, el cómo lo reseña, cuánto sabe de cada uno de los libros, de cada autor, de cada etapa histórica de la literatura japonesa o asiática. Ahora, por ejemplo, también está reseñando mucho los coreanos, escritores coreanos del sur, que también, súper interesantes. De hecho, hace poquito trajo uno del colectivo LGTB, una escritora coreana, hace 2 o 3 vídeos y me sorprendió, porque sabéis que en ese aspecto todavía Corea está un poquito atrasada en ese tema. Y bueno, pues bueno, nos trajo hace poquito también otro libro que intenté buscar y era imposible conseguirlo, y si lo conseguía sería muy caro, que era Cacería de Niños, de Taeko Kono. También trajo anteriormente Richie Yokomizu, el maestro de Kawabata, Dazai, la muerte de Oda, la nueva literatura coreana con Kim Hye-nin, sobre mi hija, se llama este libro, Corea LGTB, la historia que une a Rintaro Takeda y Bertolt Brecht, la ópera japonesa de los 3 centavos. Ese es un autor socialista que escribía también en esa época, o sea, súper interesante. La nueva literatura coreana, tenemos derecho a destruirnos, sobre Kim Jong-ha, que estaba comentando antes. Pero bueno, esta es otra autora con un nuevo libro de Corea, o sea que, bueno, títulos que no vamos a descubrir en ningún otro canal, nada más que en el canal de Miguel Sardeña. Y si sois amantes de la literatura asiática, pues bueno, tenéis que seguirlo sí o sí, porque ya os digo, además suelen ser libros muy buenos, no son libros comerciales, ¿no? En plan mainstream, no, son libros de autores, tanto reediciones de antiguos, de clásicos asiáticos, como actuales, como estos escritores de la nueva ola literaria coreana. Así que pues bueno, Miguel Sardeña, tenéis que descubrirlo y veréis cómo os encantará. Bueno, y por último os traigo a Tatiana, del canal Yo entre letras y páginas. Tatiana es una chica que tiene un canal muy hermoso en el sentido de que tiene tanto el decorado que elige, los detalles
que ofrece y cómo cuida el entorno y la edición me parece exquisito. No sé, a veces nos atrae, o sea, por supuesto el contenido de lo que nos reseñan es importante, pero hay que valorar también cuando un booktuber emplea un tiempo y esfuerzo en hacer que sus vídeos sean más hermosos, te introduzcan en un ambiente de tranquilidad y de relax adecuado, pues hace siempre que estés más receptivo a lo que va a venir después, a lo realmente importante que es el contenido, el reseñar el contenido de sus libros. Y eso es lo que hace Tatiana. Tatiana primero te invita a pasar, te invita a sentarte, a prepararte una tacita de té o de café, y luego ya en ese entorno tan hermoso que siempre tiene muy bien cuidado, pues empieza ya a ofrecernos sus reseñas literarias, que suelen ser bastante clásicos también. Ella también lee muchos clásicos, pero bueno, lee de todo. Pero bueno, sobre todo los clásicos le da mucha más importancia. Y lo reseña de una forma bastante extensa y profunda. Es decir, igual nos trae wrap-up, pero en ocasiones cuando leo alguna obra bastante relevante prefiere quedarse con ella y hacer una reseña individual más profunda y más extensa. Y ya os digo que Tatiana es un encanto de mujer, lo explica todo con mucha ternura, con mucha delicadeza, paso a paso. Y bueno, y hace poquito hizo los 30 libros que me llevaría a una isla desierta, que es uno de los clásicos de los booktubers, y ahí pues es una forma muy interesante de descubrirla y de ver pues cuáles son sus gustos más o menos en el tema literario, ¿no? Ya os digo, os invito a que la descubráis, que visitéis su canal, veréis cómo os vais a encontrar muy cómodos y muy relajados. Sí que habrá algunos títulos que al ser clásicos ya conoceréis, pero luego hay otros que sí que nos van a descubrir por primera vez y que los vais a disfrutar, pues como siempre suelo disfrutar sus reseñas, pues con ese canto, esa tranquilidad y esa profundidad que suele caracterizar a Tatiana. Así que pues bueno, os recomiendo este nuevo canal también, yo entre letras y páginas, y bueno, os invito a que descubréis a Tatiana y sus maravillosas reseñas. Y bueno, y ya con esta tercera booktuber ya vamos a empezar a reseñar, a mostraros el book haul. De momento creo que ya la semana que viene ya no va a haber ya recomendación de booktuber. Creo que con los que os he traído hasta ahora son los que más me han gustado, los que sigo incondicionalmente, y bueno, quizá más adelante si queréis que os traigan más booktuber, pues bueno, a medida que vaya descubriéndolos y eso, y tenga 3 o 4 así, pues os lo traeré de nuevo. Pero bueno, en principio hasta aquí son los que son para mí imprescindibles. Luego ya hay otros booktubers que de vez en cuando veo, pero ya no es ya no son todos los vídeos los que veo, sino algunos así salteaditos, ¿no? Así que bueno, ya a partir de la semana que viene ya no va a haber más recomendación de booktuber. Ya de momento vamos a descansar de ello. Seguiremos con los book haul y bueno, y con cosas que vayan surgiendo y noticias y cositas. Y bueno, ahora vamos a empezar ya con el book haul, ya con los libros de segunda mano. Bueno, el primer libro de segunda mano que os traigo es una maravilla que he encontrado, bueno, que es, vamos, es muy conocido, que es Bella del Señor, de Albert Cohen. En esta edición de Círculo de Lectores. Es un poco antiguilla, pero a mí el Círculo de Lectores me gusta. Es tapadura y encima, pues bueno, de segunda mano sale mucho más económica que la edición actual que tenemos en el mercado. Es un buen total, consta de 800 páginas, o sea que es un buen libro. Y bueno, esta obra sería considerado una de las historias de amor más bonitas de todos las de este género en la historia de la literatura. Realmente aquí podemos hablar de que el autor es este hombre, Albert Cohen,
Albert Cohen, pues bueno, era un diplomático judío que trabajó en Ginebra y que bueno, que estuvo viajando por todo el mundo y bueno, incluso fue militante sionista por los derechos de los judíos hasta finales de los 40 más o menos. Luego ya se dejó la diplomacia y ya pues se dedicó a la literatura. De todas formas, a causa de que había viajado tanto, nunca tuvo posibilidad de poder estar pues en círculos literarios, en conocer a otros escritores, en fin, en empaparse de la cultura literaria de esa época. Por lo tanto, fue un poco un escritor solitario que iba viajando allá donde el trabajo le obligaba a estar. Y bueno, esta es una de sus obras más importantes, si bien tiene 4 o 5 más que son otras joyas literarias también, pero esta en concreto es muy importante porque en esta hace un pequeño retrato, o sea, Solal, que es el protagonista, es también un diplomático, es decir, igual que era Albert Cohen, y hay algo de biografía en su historia, ¿no? Bueno, la historia comienza con que Solal, este diplomático judío, se enamora de una aristócrata aria. Es una mujer, una alemana aria, y bueno, todo arranca en el 36, que era el año en el que empezaron los pogromos, empezaron ya los nazis a apresar y a oprimir al pueblo judío, cerrando tiendas, hostigándolos, etcétera. Y bueno, en ese ambiente de preguerra, o sea, 3 años antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, se desarrolla esta historia. Y ya os digo, en esta historia Solal, que es un judío acomodado, diplomático, se enamora de la esposa de uno de sus súbditos, que es esta aristócrata, ¿no? Y bueno, dicen que, vamos, no la he leído todavía, por supuesto, pero dicen que es una historia de amor hermosísima, pero no solo, claro, no solo es la historia de amor, lo más importante es el contexto histórico en el que se desarrolla, la diferencia que va a haber, que hasta ahora no existía, pero a partir del tema del racismo y del antisemitismo van a separar, van a crear un poco de un Romeo y Julieta del siglo XX. Esa separación de judíos contra arios, etcétera, pues va a hacer que, bueno, que el amor que surge entre esta pareja sea cada vez más difícil y más imposible. Y bueno, y luego pues acontecerá la guerra, en fin, todo el entorno histórico que envuelve esta historia de amor, pues la hace todavía más hermosa y más interesante. Y luego también hay que señalar que este autor tampoco no escribe de una forma dramática, ¿no? Sino que también utiliza mucho el sarcasmo, el humor, es decir, se ríe un poco de la humanidad, de la locura del hombre, que crea guerras, que crea separaciones entre la gente, y bueno, y por eso es por lo que utiliza el símbolo del amor pues como algo, un estandarte que está por encima de esas separaciones y esas confrontaciones que se inventan algunas clases sociales o algunas gentes, pues para eso, para dividirnos y para frenar un poco el avance de la humanidad, ¿no? Así que pues bueno, me parece una historia que creo que es necesaria, o sea que es de imprescindible lectura para los amantes de la literatura. Y bueno, ya os digo que es un buen tochete, y que bueno, este será pues de los que me lea en verano, así en épocas en las que tenga más tiempo, porque ahora no me puedo leer esto en una semana, es bastante gordica, así que pues bueno. Pero bueno, lo he encontrado a un precio muy asequible, muy interesante, y la verdad es que como yo siempre he confiado siempre en Círculo de Lectores, una editorial bastante buena, pues bueno, lo he adquirido en esta edición, que además el libro está muy bien, está prácticamente nuevo. A pesar de sus 800 páginas, fijaros que letra, tampoco es que sea muy grande, pero bueno, no hay, incluso la edición más actual que hay ahora, que creo que es de
de anagrama, incluso esa también es gorda, o sea que con letras pequeñas, o sea que es una obra extensa. Y bueno, este sería mi primer libro de segunda mano. Una segunda joyita que he encontrado de segunda mano y que bueno, pero que está nuevo, porque es que además es bastante actual, es La mujer de rojo de Alex Ber. Alex Ber, bueno, este hombre creo que es un escritor austríaco y nos trae esta obra que es también histórica, pero de novela negra. Es decir, es una novela negra ambientada en 1920 en Viena. En Viena en esa época, pues bueno, se podía ver las diferencias sociales que existían, ¿no? La pobreza, estaban los ricos por un lado, la gente más humilde, más pobre, pasando miserias por las calles. Y luego estaba, tenemos al inspector este, que es el inspector de esta serie, es August Emmerich. August Emmerich es un inspector que ha habido un asesinato de un concejal, y entonces está toda la policía con ese caso mediático. Y a él y a su ayudante, que se llama Ferdinand Winter, los asignan para proteger a una actriz famosa, pues que bueno, que se ve que está amenazada, entonces la tienen que proteger, como de niñera. El caso es que la cosa se va complicando y luego pues habrá relación entre las amenazas de esta mujer, de esta actriz, la mujer de rojo, y el asesinato del concejal Furs. Por lo tanto, ahí ya van a empezar a investigar desde la parte de la chica, de esta actriz, y van a encontrar hilos que lo unen con el asesinato del otro hombre, del concejal. Así que pues bueno, una novela negra ambientada en época histórica a mí siempre me encanta. Y luego pues eso, como Alex Ber es austríaco, pues lógicamente el conocimiento y el descubrimiento de la Viena del principio de la década de los 20 tiene que ser muy interesante. Aprendemos de historia a la vez que disfrutamos de una novela negra con su trama y sus investigaciones. Así que pues bueno, era una novela que ya tenía ganas de comprarla hace tiempo, pero de paso que estaba buscando la de Bella del Señor, me puse a buscar esta también en la misma página web de segunda mano y la encontré a mitad de precio, de cómo varía normal. En fin, y dije, pues nada, pues me la traigo y ya está. Así que bueno, esta es la segunda de segunda mano, que como ya os digo, está súper nuevo, consta de 345 páginas. Y bueno, y está Alex Ber, sí, austríaca, pero me he equivocado, es una chica, ¿veis? Alex Ber. Nació en Bregenz, Austria, estudió arqueología y en la actualidad reside en Viena. Tras el éxito de El segundo jinete, que recibió el premio Leo Perutz de los libreros austríacos, regresa con La mujer de rojo, la segunda novela protagonizada por el carismático inspector August Emmerich. Confirma el talento de la autora, alabada por la prensa y los lectores tanto en Austria como en el resto de países donde se publica. Así que pues bueno, me parece eso, una novela, además letra muy buena, como es tapa blanda, pues nada, es mediana, tirando a grande, es mediana, pero bueno, se lee súper cómodo. Publicada por Maeva Noir, de la línea Noir. Así que bueno, muy contento también con esta adquisición de segunda mano. Bueno, y el tercer libro de segunda mano es Hijo de la mente, de John Saul. Ya sabéis que cada vez que encuentro uno de John Saul, me lo traigo. Y nada, en este, y como suele ser habitual, mete a niños, como os dije la última vez que reseñé a John Saul. Pues bueno, este hombre fue un poco censurado en los 90 por este tema de utilizar muchos niños en sus obras, ¿no? La sinopsis dice: un niño llamado Alex es víctima de una cruel venganza. Después de sufrir un tremendo accidente, Alex se encuentra al borde de la muerte. Solo la intervención de un gran médico salvará su vida. Tras su recuperación, el niño parece el mismo. Sin embargo, en sus ojos se advierte un extraño resplandor blanquecino. No es Alex.
Si los que le rodean pudieran observar su mente, contemplar sus sueños, quedarían horrorizados. Hace un siglo un terrible suceso ocurrió en la ciudad. Bueno, no voy a continuar porque si no voy a destripar alguna cosilla que de vez en cuando en la sinopsis nos hacen spoiler. Así que pues bueno, este es otro de los que traeré cuando os traiga el primer especial de John Saul, que espero que sea más pronto que tarde, pero bueno, este ya os digo que es uno de los más interesantes y que he encontrado por ahí en páginas de segunda mano y digo, pues nada, para acá, para casa, que esto ya os digo que están súper cotizados estos libros de John Saul. Y nada, este sería el tercero que os traigo de segunda mano. Bueno, los primeros nuevos que os traigo tienen relación con Henry Barbusse, aquel autor francés que os reseñé ya la semana pasada, bueno, que os reseñé, no, que os comenté ya de un libro de segunda mano que la semana pasada, que era el de El Infierno, que os traje y que iba pues de un hombre que en un hotel, a través de un agujerito, veía pasar las vidas de la habitación de al lado, de toda la gente que iba pasando por allí, etcétera. Entonces era una especie como de radiografía de esa época. Esta fue publicada en 1908, a principios del siglo XX, y bueno, con esa excusa de ir observando todo el que iba pasando por allí, nos hace una radiografía social de cómo vivía la gente y qué preocupaciones tenía en aquella época. Y por lo tanto, pues bueno, me parece una obra maravillosa. Esta, ya os digo que os la traje la semana pasada, y fue la única que he conseguido de Henry Barbusse en segunda mano, pero bueno, que es una edición bastante actual, por lo tanto muy fiable. El problema de Henry Barbusse, aparte del tema de la traducción, es el tema de la censura. Lo censuraron mucho en su época porque era muy provocador, ¿no? Entonces aquí hace una radiografía psicológica de esas personas, de esos personajes que vivían a principios del siglo XX en Francia. Y por lo tanto, esta, al ser una obra ya actualizada, ya carece de censura, y además se añade lo bueno que tiene una traducción mucho más actualizada. Entonces esta yo la traje la semana pasada y la conseguí de segunda mano, la única. Ya después de esa ya he conseguido 2 obras más de él, pero ya nuevas, por eso os lo traigo aquí en el apartado de nuevos. Y el siguiente sería El Fuego. El Fuego es la obra magna de Henry Barbusse, que era aquella obra antibelicista, antimilitarista, que criticaba pues la carnicería que se hizo en la Primera Guerra Mundial y de la que él fue protagonista. Él estuvo, ya os digo, probando aviones. En aquella época, pues claro, estaba empezando en la aviación, se tuvo que poner muy al día, y entonces tenían que comprobar la aviación y tal, pero en este caso aquí estaba ya en las trincheras y estaba en la guerra de infantería. Y bueno, aquí ya os digo, esta es su obra magna, la de 1916, que se publicó y fue un escándalo en aquella época porque claro, entonces estaban todos los ánimos nacionalistas muy exacerbados, todo el mundo entró en el saco de sí a la guerra y de vamos a vengarnos de los que han matado a nuestros hermanos, y ya esa vorágine de violencia y de oscuridad. Y entonces con esta obra él hizo una crítica a lo que significa la guerra, lo que hay detrás de las guerras, etcétera, y bueno, y como protagonista de primera mano de lo que fue aquello, de lo que fue aquella Primera Guerra Mundial tan salvaje, y que fue pues bueno la base de lo que luego fue también la Segunda Guerra Mundial, claro. Entonces pues bueno, esta es la obra magna de él. Fue premiada con el premio Goncourt, que es el de las grandes letras francesas, y bueno, esta es su gran obra, la obra que tiene un segundo título, un subtítulo, que es Diario de una escuadra, o sea que él pertenecía a una escuadra de infantería, y bueno, era un diario pues de todo lo que iba aconteciendo día a día en las trincheras. Así que bueno, esto es una obra magnífica. No he podido conseguirla de segunda mano, he tenido que comprarla nueva, de Editorial Montesinos, y también igual traducción muy actualizada y sin censura. Por lo tanto, esto es una joya que hay que tener sí o sí, si queremos pues bueno, entender los entresijos y no
no limitarnos a los símbolos, sino meternos en la vorágine de lo que fue aquello, y bueno, y significa una radiografía de primera mano de uno de sus testigos, ¿no? De los que sufrieron aquella guerra. Así que bueno, me parece una obra maestra que tenemos que leer sí o sí. Henry Barbusse, El fuego. Este sería el segundo libro de este autor, publicada ya en la Primera Guerra Mundial, en el 16. Y luego he encontrado también Elevación, que es otra obra de él, que esta fue posterior, de 1930, en la que aquí os hablo lo que os decía antes, de los primeros aviadores que tuvieron que probar las máquinas que serían los aviones, ¿no? Los primeros aviones de 3 motores que se utilizaron en Francia. Y que, claro, a medida que aquí la distancia que existía entre el construir un avión y probarlo era prácticamente nula. Es decir, que todos los que probaban los aviones prácticamente se arriesgaban a morir, porque es que era la única forma de saber si ese avión, cuánta altitud podía alcanzar, cuánta longitud podía llegar a viajar, etcétera, solamente se podía probar con pilotos que arriesgaban sus vidas constantemente ante los nuevos avances forzados de aquella época. Aquí ya, como estamos hablando de 1930, pues ya estamos hablando de entreguerras, un periodo de entreguerras que de todas formas no se dejaba de invertir en mejorar las máquinas de guerra, en este caso los aviones. Y él, junto a un compañero, porque los pilotaban entre dos, prueban un avión por África. Y entonces están probando no solo la altitud, al principio es como la altitud, sino luego cuánto distancia podía recorrer un avión francés en el gran continente africano. Pero claro, como Henry Barbusse es crítico en todos los aspectos, pues aprovechaba esta novela también para iba bajando en las aldeas, en los pueblecitos, en los pequeños poblados africanos, iba viendo la gran diferencia que existía entre la riqueza en Francia y la pobreza en aquellas aldeas africanas. Y entonces aprovecha esta pequeña novelette, pues es muy pequeñita, para hacernos una instantánea de la gran diferencia social que existía entre un continente rico europeo y un continente pobre africano. Esto unido, ya os digo, al tema de la revolución tecnológica que suponía las nuevas naves aéreas, los nuevos aviones, y hace una especie como hace como una metáfora, ¿no? O sea, es como un pájaro metálico que va sobrevolando a las pequeñas vidas de los humanos allá abajo, y desde esa distancia puede comparar las diferencias sociales de pobres y ricos, de zonas ricas y zonas pobres, y luego también pues hace una especie de oda al socialismo, que entonces estaba muy extendido en toda Europa ya por la Revolución Rusa, y bueno, nos hace pues eso, una especie como de oda a un socialismo necesario para evitar esas diferencias sociales entre ricos y pobres en todo el mundo. Por lo tanto, mezcla tecnología con el tema ideológico, con tema de radiografía social, de diferencia de riqueza, de continentes, etcétera. Es decir, una novelette que tan breve me parece un tesoro que tenía que traer y investigar, ¿no? y descubrir. Así que esta es la tercera obra de Henry Barbusse que he encontrado. No he podido conseguirla tampoco de segunda mano, así que he tenido que adquirirla nueva por otra editorial que se llama El Desvelo Ediciones, y que bueno, que también es reciente, y creo que también va a aportarnos una traducción muy actualizada, muy novedosa y libre, por supuesto, de censuras. Así que pues bueno, esas son las 3 obras de Henry Barbusse que he podido conseguir. La primera sí que he podido ahorrarme un poquito de El infierno de segunda mano, pero bueno, el fuego y elevación, pues en editoriales pequeñitas, pero muy buenas ediciones y nuevas.
Bueno, y ya por último, también otro libro nuevo, que también son dos, los que os voy a enseñar ahora porque van relacionados, son del mismo autor, y tienen relación pues con la trilogía El Muchacho que os comenté del escritor islandés Jón Kalman Stefánsson. Esta era su primera novela, Entre cielo y tierra, que ya os reseñé, que ya leí y que reseñé. La segunda que os traje la semana pasada era La tristeza de los ángeles, que es la que me estoy leyendo ahora mismo, que también es una maravilla, que ya me estoy terminando. No, esta me la he terminado ya, así que también os la reseñaré en cuanto se pueda, si no lo he hecho ya, porque esto es para la semana que viene. Así que esta sería la segunda de la trilogía, y el tercer libro que cierra la trilogía sería esta, que es El corazón del hombre, que con esto ya se cerraría la trilogía de El Muchacho. También la he conseguido nueva de Salamandra. Y ahora también os traigo la novedad, porque esos que os he enseñado son del 2008, 2007, 2008. Pero este ya es la nueva de este año, de 2022, que acaba de sacar el mismo autor, Jón Kalman Stefánsson, y que se llama Luz de verano y después La noche. Este no sé de lo que va, pero imagino que será más o menos del mismo estilo que la trilogía El Muchacho. Es una novela muy finita. Esta consta de 235 páginas, o sea, muy cortita, en un par de días se lee. Y bueno, pues otra maravilla, que es, como es la última que acaba de sacar el autor, pues nada, me la he cogido ya también. Entonces de este autor tendría la trilogía del Muchacho y esta nueva novela ya autoconclusiva, independiente, que acaba de publicar en 2022, este año. Así que pues bueno, otra maravilla, que bueno, si queréis os leo un poquito. En un pueblecito islandés, los veranos son breves. Sus 400 vecinos, alejados del tumulto de la ciudad y rodeados de una naturaleza que impone un ritmo muy especial a sus rutinas, se encuentran en la oficina de correos, en la cooperativa agrícola, durante los bailes, hasta que un giro del destino transforma su plácida cotidianidad. Así, el director de una fábrica de tejidos, la principal empresa del lugar, ha empezado a soñar en latín y se dedica a coleccionar libros raros y dar conferencias. Bueno, no voy a leer más porque a mí me gusta descubrir las cosas, así que pues nada. Este sería el segundo nuevo, que es el que completa la trilogía de Muchacho y esta última novedad de Jón Kalman Stefánsson, y que creo que bueno, que seguro que me va a encantar, igual que la trilogía de El Muchacho, que es pues la obra más famosa, la obra magna del autor. Y bueno, pues ya con estos libros ya termino mi book haul de esta semana. Espero que sigáis a los tres últimos booktubers que he reseñado, que he recomendado, y que le echéis un vistacillo pues eso, a Henry Barbusse, a Jón Kalman Stefánsson y todos los libros que os he traído de segunda mano y nuevos esta semana. Pues bueno, espero que os haya gustado este book haul, que descubráis a estos booktubers, y ya os digo, ya de momento voy a dejar de recomendar booktubers, porque los que os he traído hasta ahora para mí son los indispensables. Luego ya hay otros, pero bueno, ya digo que ya no sigo a muchos booktubers, sino que algún vídeo que me parece interesante veo de los otros que tengo también, estoy suscrito a ellos, pero lo que son los que sigo sí o sí son los que os he traído estas últimas semanas. Así que pues bueno, sí que hasta estos tres que os he traído sí que os recomiendo que os suscribáis y que los veáis todos los vídeos de ellos. Y bueno, muchas gracias por estar ahí, lectores, y bueno, ya el jueves nos vemos con otro especial, o en fin, o en la última lectura, lo que corresponda. Y bueno, muchas gracias, ya os digo, por estar ahí, y nos vemos la semana que viene. Un abrazo, lectores.